hasta desmayar. Porque cualquier sufrimiento que yo pase en este momento es un día en el spa comparado al sacrificio que ese padre tuvo que hacer con su hijo para salvar un montón de gente que ni siquiera lo iba a agradecer. Sí. Por eso es que cuando nosotros entendemos la gracia inmerecida de la salvación, es que tenemos que comenzar de rodillas a dar gracias. Hay una frase en el libro que yo digo: si entendiéramos lo que merecemos, comenzaríamos a agradecer. Lo que pasa es que nuestros currículums nos dice: no, usted es muy carga, pida más, pida un aumento, pida esto. Si realmente entendiéramos a la luz de la palabra lo que nos merecemos, no estaremos jodiendo tanto porque nos va mal en esto o en aquello. Sí, esa parte del libro fue tremenda. ¿Qué capítulo? Es como el 3, 4, no sé. Ese es el de las relaciones, es el 2. 2. Y se puede decir que la Biblia es capitalista. Completamente capitalista. Había un dicho de un señor que decía: para error en la Biblia, porque la Biblia se presta para muchas interpretaciones en las cuales yo puedo agarrar un texto, sacarlo de contexto y convertirlo en un pretexto. Y entonces a nivel ideológico y político, ¿verdad? Hacen cosas terribles con la Biblia. Creo que tal vez se hace como con la iglesia primitiva, ¿verdad? Cuando vendían todos sus bienes y los repartían entre ellos cuando había necesidad y todo este asunto. Bueno, dice: pero ¿por qué no cogiste ese talento y se lo diste al banco? Y uno dice: wow, desde ese momento habían bancos y habían intereses. ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces uno dice: mira, desde esa época ya habían bancos. Y dice: porque el reino de los cielos es... Entonces uno dice: bueno, no es un ejemplo de lo que sucede acá, así sucede allá. Entonces dice: a cada uno le dio un talento. Y a mí me voló la cabeza cuando yo escuché esa prédica en donde nos explicaban que era un talento, lo que representaba, ¿verdad? Y cuando el deudor debía 10,000 talentos, lo que eso significaba, ¿verdad? Eran 34 toneladas de oro. Entonces era una deuda impagable. Pero su amo, movido a misericordia, ¿verdad?, perdonó 34 toneladas de oro. En cambio, ese mismo que le perdonaron llegó a hacerle así al que le debía 2 denarios, ¿verdad? Y entonces, eso somos nosotros. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué? O sea, cada vez que yo rezaba eso, yo no sé cómo no me cayó un rayo. Porque cuando perdonamos nosotros a los que nos ofenden, como para repetir 30 veces al día que me perdonen a mí como yo perdono, porque yo no perdonaba a nadie, ¿verdad? Dios guarde me metiera en el carro, pedazo de... ¿verdad? Entonces, basado en ese contexto de Mateo 25, quedan completamente establecidas y claras las clases sociales. Y si él dijo que a los pobres siempre los íbamos a tener, eso significa que a las clases medias también siempre la íbamos a tener, y a los ricos siempre los íbamos a tener. Y cada uno iba a poder pasar de un lado al otro dependiendo de su capacidad de administrar. Porque dice, se le dio a cada uno de acuerdo a su capacidad. Entonces está en cada persona aplicar los principios de mayordomía correctos para poder, fiel en lo poco. Entonces dice Dios: te voy a dar, entonces ahora te voy a dar 2 porque fuiste fiel con 1. Fuiste fiel con 2, te voy a dar 5. Y al final dice: no, quítese al que le dio 1. O sea, ¿te acuerdas de aquel dicho que dice: la plata jala plata? Bueno, la plata jala plata es bíblico. Sale ahí, sí. Quítale al de 1 y déselo al que tiene 5. La plata jala plata. Sí. Es porque el que tiene 5 lo supo trabajar, sea incrédulo, sea ateo, como sea, porque se ve beneficiado de la ley de la siembra y la cosecha. Le dieron 5, los administró bien, le van a dar 10. Sí, nada más lo que sí no está bien es las prácticas a las cuales el capitalismo ha llegado, ¿verdad? Que ya ahí es cuando, digamos, alguien fue buen administrador y todo este asunto y llegó a tener mucho y puede administrar mucho y empieza... Completamente, por eso es que Santiago da el contrapeso. El gran problema, que también lo prevé la Biblia, es la codicia del ser humano. Entonces, el amor al dinero. Y lo dice: el amor al dinero es el principio de todos los males. Pero al final de cuentas, cuando yo tengo la misma oportunidad que vos, estamos en la salida de la carrera. Lo que pasa es que yo entrené, usted no, pero tenemos la misma oportunidad de salir al mismo tiempo. Que yo lo deje perdido a usted, pero ¿qué está intentando hacer el socialismo en este momento? Que el final de la carrera, a pesar de que yo me levanté a las 5 de la mañana, entrené, usted no,
Al final, a los dos nos tienen que dar la medalla porque pobrecito usted. Y eso está completamente incorrecto, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que en esa codicia, el vagabundo, el negligente, le parece muy, muy oportuno señalar la codicia del que sí quiso tener más, porque muchas veces muchas veces tienen más no por codiciosos, sino porque aplicaron todos los correctos principios de administración. Pero yo, socialista, lo llamo de codicia para decirles, de eso que usted hizo me toca a mí una parte, porque usted es el capitalista opresor, ¿verdad? Patriarcal, etcétera, 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 y creo toda una ideología en función de eso, y a nivel social nos causa toda la ansiedad que nos está causando en este momento, y las clases sociales están agarradas del pelo, precisamente porque ya no se predica el evangelio, se predica que si usted tiene es un codicioso, y si yo soy pobre, pobrecito. Entonces ni a mí se me invita a trabajar, y a usted lo pasamos demonizando por trabajar y por ganar su dinero. Siempre he escuchado por ahí que el mayor o el que más peca generalmente con este tema puntual de la codicia, generalmente más bien es el pobre, ¿verdad? Porque todo el tiempo anda buscando cómo tener más, ¿verdad? Y es aquella ambición. Y muchas veces alguien que tiene unas finanzas un poco más saludables y todo este asunto, de repente hasta no piensa ni siquiera en el dinero, y ni siquiera eso llega a ser un pecado con el cual la persona llega a ser un lucha. issue para ellos, ¿no? Y el pobre pasa constantemente echándole la culpa al rico de que él no tiene. Yo me acuerdo chiquitillo que yo soy de Higuito de Desamparados. Y entonces, pero nos vinimos a vivir a Desamparados Centro cuando yo tenía 1 año. Pero la familia de mi mamá seguía viviendo en Higuito, que es como una montaña. Entonces, ahí íbamos, ¿verdad?, los fines de semana a jugar. Y yo me acuerdo con los 80, finales de los 80, en San Miguel, que es como la pasada entre Desamparados y Higuito, no habían aceras. Y entonces los vecinos salían con pancartas y necesitamos acera por los accidentes y Y yo me acuerdo que habían muchas presas y todo porque la gente estaba haciendo manifestaciones justas porque no habían aceras. Entonces construyen las aceras y la gente sigue caminando por la calle. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, el tercermundismo está aquí. Sí. Yo te puedo dar esos 5 talentos, pero tener la capacidad del de uno. En este momento, por ejemplo, hay se quiere aprobar una legislación por parte del Partido Demócrata de darle lo que ellos llaman reparaciones. Reparaciones es darles por Partido Demócrata en Estados Unidos. Listo. Darles a los descendientes negros, raza negra en Estados Unidos, dinero en compensación por la esclavitud. Y esto se quiere hacer en un estado que es California, en donde no hubo esclavitud. Y se le quiere dar a cada individuo de raza negra $1 millón en compensación por lo que pasó hace 300 años. Yo te puedo asegurar que ese $1 millón en la mano de cada uno de ellos no dura 5 minutos. ¿Sí me explico? Algunos lo sabrán usar, otros se lo comerán en confites. ¿Sí me explico? Sí. Y entonces es ese sentimiento de asistencialismo social que no tiene nada que ver con ayuda social. La ayuda social debería ser, según la Biblia, darte la caña. El asistencialismo social es darte el pescado. Enseñarte a pescar debería ser la correcta aplicación del sistema de asistencia social. Y la Biblia es capitalista en ese sentido. Sí, tal vez en donde sí, digamos, uno pudiera pensar que hay cierto nivel de ayuda está, por ejemplo, cuando se habla de las viudas, porque también entendemos que en un modelo capitalista o en un modelo de vida llegarán momentos donde, bueno, vos no tuviste trabajo un tiempo, ¿verdad? Entonces ahí Joshua, si te hubiera conocido, hubiera tenido el poder, ahí entra también el Espíritu Santo a querer decir, bueno, yo voy también a bendecir a mi hermano y a cuidarlo en ese aspecto. Mira, yo sigo sin trabajo y ya nos conocimos, entonces. Mentira. Ahora te paso. No, pero exactamente. Eso no tiene nada que ver con la condición humana de querer ayudar a aquel que lo necesita porque no tiene con qué. Pero ¿qué pasa?
vamos a suponer que vos sos la persona que siempre está en los semáforos y siempre te doy, y te doy, y te doy, y te doy. Va a llegar un punto en donde, en este caso, en este momento, de hecho, está el caso de un muchacho venezolano que ya está en Estados Unidos y que él se hizo viral porque saca sus videos diciendo, a mí no me gusta trabajar y aquí todo me lo regalan, y entonces, entonces, esa persona ve en esa forma de pedir dinero una manera para subsistir, y entonces nunca va a encontrar o nunca va a tener el hambre para querer hacer otra cosa y ser productivo. Entonces le está enseñando a sus hijos, porque muchos también los utilizan para generar lástima y pedir, les está enseñando a sus hijos que eso está correcto. Entonces ellos van a crecer pensando de que mi bienestar depende de todos los carros que pasen por acá y que me den algo. Entonces, ¿qué pasa? Yo le doy a esa persona y llego a darle tanto, porque un día yo digo, no, te voy a dar $10,000 y le voy a pagar el alquiler de la casa y le voy a dar toda la comida. Y resulta que yo nunca le prediqué el evangelio. Yo voy a llevar a esa persona al infierno con el estómago lleno. Y no se trata de eso. Ahora, una persona que es enfrentada con las consecuencias de ese pecado en el que él vive, es una persona que con Cristo va a buscar querer crear herramientas a través de él que lo puedan sacar adelante y que puedan sacar a sus hijos adelante. Entonces, bajo ninguna circunstancia yo puedo ver que el asistencialismo social sea bíblico. No lo logro ver. La ayuda social sí, pero el constante asistencialismo social no. Sí, y decía un amigo, hay que dar el bien cuando es a quien es debido, ¿verdad? Y creo que por ahí entra el principio de la sabiduría, de orarle a Dios, de pedirle a Él cuándo, dónde, cómo, ¿verdad? Y tener esa guía de Dios en dónde y cómo ayudar. Pero sí, desde un punto de vista político, cuando más bien desde el socialismo, por ejemplo, se trata de meter... Aquí este espacio siempre es muy bíblico y no se habla de política, pero hoy tengo conmigo al creador de los ignorantes, ¿verdad? Sáquenos de la ignorancia. Sí, no, y es que el tema es eso que mencionabas, porque no podemos actuar por culpa. Es lo que yo menciono en el libro de la discusión que tuve con un líder religioso sobre Mateo 25. La culpa no me puede hacer creer que lo que yo tengo lo adquirí de mala manera y por ende yo tengo que entregárselo a una persona que lo va a administrar mal. No.